El Salmo 115, por favor. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Fuimos bendecidos con la serie del libro de Ageo, ¿verdad que sí? Bueno, poquito, pero sí. No, yo creo que fuimos muy bendecidos. Bueno, en lo personal fui muy bendecido. Entonces, hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Anhelando a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el título de nuestra nueva serie. Y va a ser una serie que aproximadamente nos va a llevar unas 8 semanas. Vamos a ver varios textos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el día de hoy vamos a empezar con el Salmo 115. Y el título de esta enseñanza, la serie así se llama, pero el título de la enseñanza de hoy se llama Confiando en Dios por encima de todas las cosas. Confiando en Dios por encima de todas las cosas. Vamos a leer el Salmo 115, por favor, y terminando de leerlo, me acompaña a orar. Y dice el texto: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen el Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias por tu santa presencia en medio nuestro. Señor, gracias porque la exposición de tus palabras alumbra y hace sabio al sencillo. Señor, queremos rogarte, envía hoy tu luz y tu verdad. Señor, yo te ruego que obres a través de la exposición de tu palabra con poder, y que tú hagas todas aquellas cosas que solo tú puedes hacer y nadie más en cada corazón. Nos disponemos delante de ti y pedimos, Señor, que nos ayudes. Y ayúdame por favor a mí a poder exponer tu palabra, Señor. La recibimos hoy con un corazón dócil, Padre. En el nombre de Jesús, amén. En el libro de Ageo aprendimos que el llamado del profeta Ageo para el pueblo era para que el pueblo pusiera a Dios en el primer lugar. El pueblo de Israel en ese tiempo había puesto sus casas, sus intereses por encima de Dios. Y Dios les llama al arrepentimiento, a que pusieran a Dios en el primer lugar. Y el pueblo respondió y Dios les bendijo. Ahí aprendimos que Dios debe de ocupar nuestra máxima prioridad en la vida y que toda nuestra vida debe reflejar que vivimos para Él, en cómo nos conducimos en todo ámbito donde nos desenvolvemos. Pero en esta nueva serie vamos a ver que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón también. Que Dios desea que el mayor anhelo de nuestro corazón sea Dios.
Por eso la serie se llama Anhelando a Dios por encima de todas las cosas. Anhelándolo. Y en esta serie vamos a aprender a anhelar a Dios por encima de todas las cosas. Fuimos creados para adorar a Dios. Para eso fuimos creados, hermanos, y para hallar nuestro deleite y nuestra satisfacción en Él y solo en Él. Sin embargo, desde la caída del hombre, desde el pecado de Adán y Eva, desde ahí en adelante, el hombre ha buscado siempre saciarse en otras cosas que no son Dios. Y el hombre, a raíz de eso, ha inventado millones de ídolos. Y el día de hoy vamos a ver lo que este salmo nos enseña al respecto. Empezando en el versículo 1, dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Escucha, esto es bien interesante. Este salmo fue escrito, no sabemos quién lo escribió, pero el salmista escribió este salmo. Lo que sí se sabe es que lo escribieron, y se piensa, lo que más los comentaristas y estudiosos se inclinan a pensar, es que este salmo fue escrito cuando el pueblo regresó del cautiverio para reconstruir Jerusalén. O sea, este salmo fue escrito en los tiempos de Ageo, de Zacarías. Y en este salmo empieza el versículo 1: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Este salmo, el salmista lleva al pueblo a declarar su confianza en Dios, muy diferente a las otras naciones que ponían su confianza en ídolos vanos. El salmista entiende que la adoración debe de estar centrada en Dios y no en el hombre. Por eso dice: no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Hermano, tú tienes que entender algo, y yo tengo que entender algo. La vida no se trata acerca de ti principalmente. La vida se trata acerca de Dios y lo que Él quiere. La iglesia no se trata acerca de tu necesidad. La iglesia se trata acerca de la gloria de Dios, y es lo que debemos proclamar y buscar siempre. Por eso dice: no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. El anhelo de todo genuino adorador de Dios es que Dios se lleve la gloria, que Dios siempre se glorifique. El enfoque de un adorador no es querer ganar la gloria para mí mismo, sino que la gloria sea solamente para el Señor. Y entonces así empieza el salmo. Es glorioso como empieza: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y dice el versículo 2: porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? O sea, ¿te acuerdas cuando regresó lo que estuvimos estudiando en Ageo? Y también nos narra en Esdras. Cuando el pueblo regresa para reconstruir Jerusalén, resulta que había gente, ellos se habían ausentado por casi 70 años. Y obviamente gente había llegado a vivir ahí. Obviamente habían vecinos que veían a los judíos como una amenaza. Entonces los empiezan a intimidar, y al parecer esos vecinos se estaban burlando de ellos. Les decían: ¿dónde está su Dios? Su Dios no los ayuda. Por eso dice: ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Además de que esas naciones, como todas las naciones en la historia, eran naciones paganas, adoraban ídolos. No podían concebir que estos judíos no traían una estatua o no traían una representación de escultura o de imagen para postrarse y adorar. No lo podían concebir. Decían: ¿dónde está su Dios? ¿Por qué? Porque todas las otras naciones siempre en la historia de la humanidad han sido idólatras. Los persas adoraban al sol y a las estrellas. Ellos pensaban que cada estrella representaba un dios para ellos. Los egipcios predominantemente adoraban a dioses con formas de animales.
Los griegos se jactaban porque decían que era más sabio adorar dioses con forma humana, como Júpiter, Zeus, Poseidón, Baco, Afrodita, etcétera, dioses con forma humana. Pero todos los pueblos hasta el día de hoy son idólatras, tienen ídolos ante quienes postrarse. Y cuando dicen, ¿por qué? Dice, ¿por qué han de decir las naciones dónde estará su Dios? Es como que esas naciones les decían, saben que su Dios no puede defenderlos. Pensaban que los israelitas estaban desvalidos, era un pueblo desvalido. Sin embargo, el pueblo de Israel no adoraba a ídolos. Bueno, sabemos que tuvieron sus épocas donde sí adoraron ídolos, y el Antiguo Testamento está lleno de eso. Pero el pueblo de Israel conocía el mandato de Dios en Éxodo capítulo 20. Miren, en la pantalla les van a ir poniendo algunos pasajes porque vamos a ver muchos. Entonces, algunos yo le voy a decir, vaya con su Biblia. Pero Éxodo 20, versículo 3, fíjate bien, Éxodo 20, ¿qué contiene? Contiene los 10 mandamientos. Y estos son los primeros 2 mandamientos de los 10. Dice, no tendrás dioses delante de mí. Éxodo 20, versículo 3 y 4. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. El Señor les dio un mandato insistentemente. Los primeros 2 mandamientos tienen que ver con eso. No tendrás otros dioses delante de mí, y no te vas a hacer ninguna imagen para que te postres y la adores. La razón de este mandato, hermanos, es que una figura o una imagen material no puede representar a Dios. Oye, ¿cómo podemos representar, cómo podríamos atrevernos a representar al Dios del cielo, al Dios infinito, al Dios todopoderoso y todo sabio, representarlo en un pedazo de madera o de yeso o de oro o de plata? ¿Cómo? Eso sería un insulto para Dios. Sería degradar a Dios, sería rebajar a Dios. Por eso Dios prohíbe determinantemente en su palabra: no tendrán otros dioses delante de mí, no se harán imágenes para postrarse y adorarlas. Decía Juan Calvino, solo Dios es apto para dar testimonio de sí mismo, de cómo Él es. Por eso, hermanos, ¿quieres saber cómo es Dios? Necesitas ir a la palabra, porque ahí Dios da testimonio de cómo es Dios. No, por eso el pueblo de Dios no hace un ídolo y dice, ay, aquí está mi Dios, ese es el Señor de la Biblia. No, eso sería un insulto grave, una aberración. Y los 2 de los primeros 10 mandamientos tratan de eso. Y ese mandato es muy recurrente en toda la Biblia. Solo quiero leerte unos textos. Levítico 19:4 dice, no se vuelvan a los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 26:1, no se harán ídolos, ni se levantarán imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 6:9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 10:7, no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos,
huyan de la idolatría. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, el último versículo de la primera carta de Juan, dice: hijos, guárdense de los ídolos. Apocalipsis 21, 8, al final de la Biblia, Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios condena la idolatría por toda la Biblia, y solo leí unos cuantos textos. Hay toneladas de textos en todo el Antiguo Testamento sobre todo, y en el Nuevo Testamento también hay varios que condenan la idolatría. Ahora, ¿no te llama la atención que en el Nuevo Testamento a la iglesia, aquellos que ya conocieron al Dios vivo y verdadero, les dice: huyan de la idolatría? Les dice: guárdense de los ídolos. Ahorita vamos a entender por qué. Porque hay ídolos que son muy obvios, pero hay otros ídolos que no son tan obvios y que luego traemos en nuestro propio corazón. Por eso también ahí tenía un eslogan abajo en la serie, dice: identificando y rechazando los ídolos del corazón. ¿Qué es la idolatría? Juan Carlos Riley dijo lo siguiente: la idolatría es aquella adoración en que el honor que se debe dar a Dios le es dado a algunas de sus criaturas o alguna invención de sus criaturas. O sea, idolatría es cuando en vez de adorar a Dios, el único que es digno de ser adorado, esa adoración se le da a una criatura de Dios o a una invención de las criaturas de Dios. O sea, hermanos, idolatría es adorar cualquier cosa o persona que no es Dios. Eso es idolatría. La idolatría es abominable delante de los ojos de Dios, porque atenta directamente contra los primeros dos mandamientos, pero también, ya lo expliqué, atenta contra la persona de Dios directamente, pero también atenta contra el más grande mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué respondió? ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso está, Jesús citó Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu fuerza. Y entonces la idolatría es abominable porque el idólatra está amando a algo o a alguien más que a Dios. Más que a Dios. Está amando con más fuerza a algo o a alguien que a Dios. ¿En qué consiste la idolatría? Vamos a Romanos 1, acompáñame por favor en tu Biblia, mientras pone una marca ahí en el Salmo 115. Pero Romanos 1 nos dice en qué consiste la idolatría, la raíz de la idolatría. En esta mañana, hermano, lo que estamos haciendo es poniendo el fundamento, los cimientos, donde vamos a edificar esta serie que vamos a estar viendo. Es como la introducción a la serie, pero es muy importante. Es muy importante, pon atención. Dice Romanos 1:23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ¿qué está diciendo este texto? Está hablando de cómo los hombres han ido en la decadencia moral, en la decadencia por causa del pecado. Y lo que está explicando aquí es que la idolatría consiste en darle la adoración que solo Dios merece
dársela a sus criaturas. Mira cómo lo dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y si tú te fijas, toda civilización ha adorado imágenes o de hombres, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. ¿Quién era el dios de los aztecas? Uno de sus dioses, la serpiente emplumada, Huitzilopochtli. No, ya me la fumé. Quetzalcóatl. Me la fumé yo. Quetzalcóatl. ¿Y ese otro quién era? ¿El de las cumbias? ¿Qué? El de la lluvia. No, el de la lluvia era Tlaloc. Ese sí me lo sé. Bueno, mejor ya no pongo ejemplos porque chafeo. Pero fíjate cómo todas las civilizaciones adoraban criaturas. Versículo 25, ahí mismo en Romanos 1. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hace la idolatría? ¿Qué hace la gente idólatra? Cambia la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Fíjate, la raíz de la idolatría es, en vez de darle la gloria a Dios, en vez de darle la adoración solo a Dios, se la dan a la criatura, a hombres, a mujeres, a animales, o a materiales, o a actividades, o etcétera, etcétera. Y cambian la verdad de Dios por la mentira del diablo y adoran y sirven a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es un ídolo? Ya vimos que es la idolatría, es adorar a algo o a alguien más que a Dios, antes que a Dios. Pero ¿qué es un ídolo? El salmista lo explica y mira, regresamos a nuestro salmo, por favor. Explica el salmista y hace un contraste entre el Dios verdadero y los ídolos, los dioses falsos. Hace un contraste y hace uso de sarcasmo, es sarcástico. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar muchos pasajes que usan sarcasmo para describir a los ídolos. Dice el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios, porque el versículo anterior decía que los otros pueblos les decían, ¿dónde está su Dios? ¿Y qué dice? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Él hace lo que quiere. Él es soberano. Él es el que gobierna el universo. Y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. En pocas palabras, este salmista está diciendo, los ídolos son inútiles, no sirven para nada, pero nuestro Dios es el soberano y hace lo que le place. Jeremías lo dijo así en Jeremías capítulo 10, versículo 3 al 5. Jeremías 10 del 3 al 5 dice así, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechitos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Está diciendo Jeremías lo mismo que el salmista. Con sarcasmo está diciendo, los hombres los fabrican y luego los adoran. Te lo dice al pueblo de Dios, ustedes no teman, porque esos ídolos son buenos para nada, son inútiles. Son inútiles.
Una de las palabras que en el hebreo se utiliza para ídolo, en el original hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento, es la palabra Elil en el hebreo, así se pronuncia. Elil. ¿Y sabes qué quiere decir Elil? Quiere decir vano, quiere decir bueno para nada, quiere decir inútil, quiere decir nulo. ¿Para qué son buenos los ídolos? ¿Para qué? Para nada. Ni pueden hacer bien, ni pueden hacer mal. Este tipo de ídolos, como los que nos describe el Salmo y el que nos describe Jeremías, son muy fáciles de identificar, ¿sí o no? O sea, es muy fácil de identificar. En nuestro país y en cualquier país que vayas, vas a detectar ídolos que la gente adora. Si vas a la India, vas a ver que adoran a las reses. No se las comen porque las adoran, piensan que son sagradas. Están muriendo de hambre, pero no comen las reses. Adoran a las ratas, tienen templos para las ratas. No las matan. Para ellos son sagrados, las adoran. En nuestros pueblos latinoamericanos salta a la vista los ídolos que se adoran. Aquí tenemos uno grandote, ¿verdad? En la montaña. Tiene ojos, no ve. Son fáciles de identificar, pero hay ídolos que la Biblia menciona que no son fáciles de identificar, porque no caben en esta descripción en cuanto a que tienen ojos o tienen oídos o tienen boca, pero en esencia también son inútiles y son vanos, como los ídolos de material de figuras humanas o animales. Por ejemplo, dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es, ¿qué dice ahí? Es que idolatría. ¿Qué está hablando este versículo? Este versículo está diciendo que la impureza sexual y la avaricia es un tipo de idolatría. Yo sé que si antes de empezar a predicar hubiera preguntado: a ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes, cuántos se consideran idólatras? Pues nadie. Pero a lo largo de la serie, identificando y rechazando los ídolos del corazón es el propósito. ¿Para qué? Para que anhelemos a Dios por encima de todas las cosas. Efesios 5:5: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, inmoral e impureza, está hablando de pecado sexual, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ah, caray. O sea que idolatría no es solamente tener ahí una figura y postrarme y ponerle velas y adorarle. Bueno, ese es un tipo de idolatría. Pero hay otros tipos de idolatría que es más oculta, y la Biblia le llama idolatría, como en estos textos. Te voy a dar la definición de A.W. Pink. A.W. Pink define un ídolo como con las siguientes palabras: cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón y que me absorbe, si eso recibe el primer lugar en mis emociones o sentimientos, puede ser mi trabajo, puede ser mi familia, puede ser el dinero, puede ser un amigo, puede ser un entretenimiento, etcétera. Cualquier cosa que compite con el señorío de Cristo en mi vida es un ídolo. Lo voy a leer otra vez. Cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón,
cualquier cosa que está recibiendo el primer lugar en mis emociones y sentimientos, mis afectos. Puede ser el trabajo, puede ser tu familia, puede ser un hijo, puede ser un novio, puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser un sinfín de cosas, puede ser la salud, puede ser la comodidad, que hacemos de ello un ídolo. Juan Carlos Riley dice: hay dos tipos de idolatría: la idolatría espiritual, como el hombre que ama a su esposa, ama a sus hijos o ama su dinero más que a Dios. Pero también está la idolatría abierta, grosera, del hombre que se inclina ante una imagen de madera, de metal o de piedra por ignorancia. Dos tipos de idolatría. Juan Calvino dijo lo siguiente: el corazón humano es una fábrica incesante de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Una vez que tu corazón destruye un ídolo, ya está levantando otro. Y no estamos hablando solamente del corazón de gente inconversa, sino también muy seguido, hermanos, nuestro propio corazón. Porque la Biblia nos fue dada para el pueblo de Dios. Y Dios, si en algo insiste Antiguo y Nuevo Testamento, es: huyan de los ídolos. Ahora, ¿cuál es el poder que tienen los ídolos? Veíamos que son inútiles. Sin embargo, sí, mira, regrésate al Salmo 115, versículo 8. Porque sí tienen un efecto en el corazón del adorador, del que adora ídolos. Dice Salmo 115, versículo 8. Una vez ya que nos dio la descripción de los ídolos, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, etcétera, dice: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que confían en ellos. O sea, todos los que lo adoran. Porque en última instancia, adoración tiene que ver con confianza. ¿En quién confías? Quien adora el dinero confía más en el dinero que en Dios para la provisión de sus necesidades. ¿Y qué está diciendo? Que el ídolo tiene el poder de corromper a los que le adoran. Dice: se volverán como ellos, se volverán como los ídolos, los que lo hacen y los que confían en ellos, los que los adoran. O sea, hay una enseñanza espiritual en esto, y la enseñanza es esta: tú te vas a ir pareciendo a aquello que adoras. Lo que tú adoras va a ir dando forma a tu carácter, a tu persona. Si tú adoras al Dios vivo y lo adoras por encima de todas las cosas, poco a poco te vas a ir asemejando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero si adoras un ídolo, te vas a ir asemejando a ese ídolo. Entonces, como el ídolo es inútil, el idólatra se vuelve inútil. Es totalmente incapaz de hacer algo que agrade a Dios. El idólatra es totalmente incapaz de hacer algo que agrade a Dios o de hacer algo que cuente para la eternidad con el Señor. El ídolo te va dando forma. Si tu ídolo es el dinero, entonces te vas endureciendo, te vas volviendo más impersonal, egoísta, más avaro, más agarrado. ¿Estarías dispuesto a venderle tu alma al diablo por dinero? ¿Estarías dispuesto a hacer negocios ilícitos, ilegales? ¿Estarías dispuesto a pecar
por tener más dinero. Escucha, un ídolo es aquello por lo cual estarías dispuesto a pecar con tal de obtenerlo. Cuando no, si tu ídolo es el respeto, tu reputación, cuando alguien atenta y te falta el respeto y atenta contra tu reputación, estás dispuesto a pecar para proteger eso que te da seguridad, que no es Dios, sino tu reputación, tu buen nombre, entre comillas. Si tu ídolo es el sexo, te vas volviendo una persona más sensual, más guiada por las emociones, por lo que siente tu cuerpo, por las sensaciones, siempre guiado por deseos carnales y muchas veces no solo en cuanto al sexo, sino que va con otras cosas, otros vicios. ¿Por qué? Porque es una persona sensual que necesita sentir, siempre buscando el deleite de la carne, con ojos llenos de adulterio, porque tu ídolo te da forma. Aquello que ponemos como un ídolo en nuestro corazón nos va moldeando. Pero cuando pones a Dios en el primer lugar y adoras a Dios por encima de todas las cosas, entonces te vas asemejando cada vez más a su Hijo Jesucristo. Hay un engaño terrible en la idolatría. Lo veíamos hace rato en Romanos. Decía, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hay un engaño. ¿Por qué hay un engaño? Porque el idólatra cree el engaño de que su ídolo le va a dar lo que solamente Dios le puede dar. ¿Sabes por qué hay tanta idolatría al dinero? No solo en esta época, siempre la ha habido. Porque en cierto sentido el dinero es muy parecido a Dios. El dinero da poder. El dinero suple cosas. Y entonces la gente, y aún cristianos, cuando Dios ya no es el primer lugar en su vida, es el dinero. Entonces cuando no tienen el dinero, se derrumban y se caen y están dispuestos a pecar y a vender su alma al diablo, decía yo hace un momento, con tal de obtener dinero. Están creyendo la mentira de que el dinero va a suplirme seguridad, va a suplirme protección, va a suplir mis necesidades. ¿Qué no dice la palabra que el Señor es tu pastor y nada te faltará? ¿Qué no dice la palabra que Él es el que guarda tu vida, que Él te protege en la palma de su mano? ¿Qué no dice la palabra que Él es tu guardador? Hermano, pero es que esto es muy sutil. Es muy fácil que aún siendo cristianos pongamos la confianza en el dinero. Hay un engaño detrás de este gran pecado de idolatría. Y dice el doctor Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, él dice que el primer pecado de la raza humana fue idolatría, porque Adán y Eva dejaron de adorar a Dios para adorarse a ellos mismos. Y a partir de ahí opina el pastor Miguel Núñez, que el pecado más recurrente de la raza humana es idolatría. ¿Quién está detrás de este gran pecado? El diablo. Mira, 1 Corintios 10, 19. 1 Corintios 10, 19. Dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? 20, por favor. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, o sea, lo que los gentiles le ofrecen a los ídolos, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que sean partícipes con los demonios. ¿Qué está enseñando este texto? Detrás de la idolatría está Satanás. Siempre ha estado Satanás detrás de la idolatría.
¿O quién indujo a Eva a pecar? ¿Quién indujo a Eva a quitar su enfoque de Dios y ponerlo en ella misma? ¿Quién indujo a Eva a dejar de adorar a Dios por encima de todas las cosas y adorarse a sí misma? ¿Quién? ¿Quién? No los oigo. ¿Quién? Satanás, la serpiente, desde el principio. Y Pablo nos está diciendo en esta carta de los Corintios que detrás de la idolatría están los demonios. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. El diablo vino a tentar a Jesús. Y dice 4:8 de Mateo: el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Qué quería el diablo recibir? Lo que siempre ha querido: que la adoración no sea para el Señor, sino que sea para Él o para las criaturas, para quien sea, excepto para Dios. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Satanás sigue haciendo eso con todos los hijos de Dios. Si no respetó a Jesús, que era Dios en carne, ¿crees que te va a respetar a ti y a mí? Constantemente el diablo viene y te dice sutilmente al oído: si tú te postras y me adoras, bueno, no al diablo, pero dice: si tú adoras el dinero, si tú confías en el dinero, si tú confías en tu buena salud, si tú confías y pones toda tu esperanza en la prosperidad, si tú confías en tus estudios, si tú confías en tu preparación, si tú confías en tus credenciales, yo te voy a dar todo lo que me pidas. Y Jesús responde, y deberíamos responder: escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Puedes hacer de cosas buenas un ídolo. Un hijo puede ser un ídolo. El matrimonio puede ser un ídolo. El ministerio puede ser un ídolo. Ahora, ¿por qué son tan atractivos los ídolos? ¿Por qué son tan atractivos? ¿Por qué el hombre batalla tanto con la idolatría? ¿Y por qué en verdad Calvino tenía razón cuando dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque a un ídolo lo puedes manipular y a Dios no lo puedes manipular. Porque a un ídolo lo puedes cargar para llevarlo a otro lugar. Porque un ídolo tú lo puedes persuadir, forzar para que cumpla los deseos de tu caprichoso y mi caprichoso corazón. Pero a Dios nadie lo puede manipular. Esta es una de las principales razones por las que muchas personas no se comprometen con Dios, porque saben que a Dios no lo pueden manipular, porque saben que si se comprometen con Dios le tienen que rendir cuentas a Dios. Y amados amigos, amigas, hermanos y hermanas, es posible que hay varios aquí sentados que no quieren rendirle cuentas a nadie, no le quieres rendir cuentas a Dios, y dices otras cosas y pones otros pretextos, pero al final es tu idólatra corazón que solamente quiere rendir cuentas a ti mismo, no a Dios, y solo quieres un Dios manipulable, alguien que cumpla tus deseos. Como el hombre no está dispuesto a rendirle cuentas a Dios, entonces crea un ídolo que le va a dar el placer o el poder o la reputación o la estabilidad que quiere, pero sin tener que rendirle cuentas. Y hay gente que hace del trabajo un ídolo, porque como él busca respeto, como busca reputación, como busca dinero, y todo tras ello anda su corazón,
Entonces es más fácil manipular el trabajo que a Dios. Como que está más chido rendirle cuentas al trabajo que a Dios. Los ídolos son más manejables y los puedo llevar a concederme mis deseos, pero el Dios verdadero no es manipulable. Y el problema es, no queremos rendir cuentas a Dios. A lo largo de esta serie, mi oración es que Dios nos ayude a identificar los ídolos de nuestro propio corazón. Y me estoy contando a mí también. Que Dios nos dé el discernimiento a través de su palabra para identificar los ídolos que nuestro corazón levanta. ¿Está conmigo? ¿Para qué? Para rechazarlos y adorar solamente a Dios y anhelarlo solo a Él. ¿Cuál es el antídoto contra la idolatría? ¿Cuál es la solución que nos da la palabra de Dios? Mira el Salmo 115, versículo 9 al 11. Dice: oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución para la idolatría, para renunciar a la idolatría? ¿Cuál es? Es, en vez de confiar en los ídolos, es confiar, confiar, confiar. 3 veces lo dice: confiar en el Señor. Adora al Señor, confía de todo tu corazón en el Señor. Se lo dice al pueblo de Israel, se lo dice a los sacerdotes, se los dice a los que le temen, y ahí entran gentiles y judíos. Confíen en el Señor. Dice en los 3 versículos: porque Él es tu ayuda y tu escudo. Cuando dice que Él es tu ayuda, habla de que Él es nuestro auxilio, habla de que Él es el que se pone al lado nuestro y nos ayuda para continuar en esta vida. Es nuestro ayudador. Y cuando dice que es nuestro escudo, está hablando de que Él nos protege y Él nos defiende. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? Es muy fácil decir que sí, pero ¿realmente confiamos en Dios? Estaba pensando, estaba leyendo, quiero decir, de un acróbata francés del siglo XIX. Se llamaba Jean-François Gravalet. Lo conocían como Blondin, que es algo así como rubio, porque su pelo era rubio. En inglés le decían Blondin. La hazaña de este acróbata es que él caminaba en la cuerda floja. Y era tan bueno que hay testimonios de que tendían la cuerda floja para atravesar por las cataratas del Niágara. Son de las cataratas más altas del mundo, no sé si son las más altas. Pero él ponía la cuerda a 50 metros de altura y en una distancia, dicen que como de 300 metros. Y este cuate pasaba de lado a lado por la cuerda floja. En una ocasión pasó con su almuerzo y a mitad del trayecto se sentó en la cuerda y se desayunó el almuerzo y siguió caminando. En una ocasión cargó a su manager de caballito, como decimos acá, y lo pasó de lado a lado en las cataratas del Niágara. Regresó al otro lado él solo y había pues los espectadores, y le dice a un hombre: ¿crees que pueda yo hacer lo mismo contigo?
Y este hombre le dijo: por supuesto que puedes, acabo de ver que lo haces. Y entonces le dijo Blondin: pues entonces súbete y yo te voy a llevar para allá. Y el hombre le contestó: ni que estuviera loco. Así es con nosotros, decimos confiar en Dios, pero cuando se trata de una prueba real, no confiamos en Él. ¿Estaríamos dispuestos a pecar para obtener lo que en realidad solo Dios nos puede dar junto con su bendición? Confiamos en Dios, porque la solución a la idolatría es: no confíes, no pongas tu confianza en nada ni nadie, solo en Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues entonces, hermanos, el antídoto contra la idolatría es conocer a Dios, porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Tú no puedes confiar en Dios si no lo conoces. Tú necesitas entonces conocer a Dios para confiar en Él. ¿En quién es Dios? Dice: Él es tu ayuda y tu escudo. Ahora, también necesitas conocer lo que hace Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Mira el versículos 12 al 15. El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Aumentará el Señor bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos ustedes del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En 5 ocasiones dice que el Señor bendecirá, bendecirá, bendecirá. Escucha: mientras que los que confían en los ídolos van a terminar decepcionados, los que confían en el Señor, que es vivo y verdadero, en el Señor que es compasivo, serán bendecidos. Los que confían en los ídolos terminarán decepcionados, porque el ídolo no es nada, es un inútil, y al final podrás tener tu linda casa, podrás tener tu lindo noviazgo que sabes que no es de Dios y que has hecho de un ídolo de esa muchacha o de ese muchacho. Podrás tener tu buen trabajo, pero acabarás hueco y vacío, porque el ídolo no te puede bendecir. Solo la bendición viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. Lo dijo Santiago. Los que confían en el Señor nunca serán decepcionados, porque el Señor es vivo, todopoderoso, está vivo, es compasivo y se deleita en hacer bien sobre la vida de aquellos que confían en Él, sobre aquellos que ponen su confianza en Él y le obedecen. El Señor bendice a pequeños y a grandes. Mientras que los ídolos son inútiles, nuestro Dios tiene boca, y cuando habló, creó todo lo que existe. Cuando Él sopló aliento de vida sobre el ser humano tuvo vida. Cuando el Señor abrió su boca y habló el evangelio a tu vida, viniste a vida eterna. Él tiene ojos y mira tu vida. Dice que sus ojos recorren toda la tierra para derramar su poder a favor de los que confían en Él. Él tiene oídos y oye cada una de tus oraciones. Él tiene manos, con sus manos nos creó, pero además tiene manos que Él está dispuesto a extender con prodigios y señales para bendecir tu vida. Él tiene pies y está parado sobre el estrado de su reino. Nuestro Dios no tiene que ser cargado, Él nos carga a nosotros. El Señor bendice a los que confían en Él, es el énfasis de estos versículos. Él los bendice con salvación.
Su Hijo Jesucristo vino a morir en una cruz para llevar sobre Él tus pecados y mis pecados, de manera que si Él hizo eso, Él es digno de toda confianza y de toda adoración. Nadie que confíe en Jesús será defraudado. Si el Señor te ha bendecido a lo largo de tu vida, aún antes de que lo conocieras, ¿cómo no puedes confiar en Él de que cumplirá su promesa de salvarte ahora que has confiado y creído en Él? Dice Hebreos 2:17 y 18: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Está hablando de Jesús cuando se encarnó y tomó forma humana. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sabes, podemos confiar de todo nuestro corazón en Jesucristo, porque Él venció toda tentación y además Él promete ayudar y socorrer a todos aquellos que se amparan bajo su sombra, todos aquellos que se amparan bajo Él. Confía en el Señor. Y el salmo termina con esta porción llamando a alabar al Señor por siempre. ¿Cómo debemos responder a Dios si sabemos que Él es digno de confianza y sabemos que Él nos bendice y nos ha bendecido? ¿Cómo deberíamos responder? Adorándolo. Y de acuerdo a estos últimos versículos, hay dos maneras de adorarle. Y la primera de ellas es siendo buenos mayordomos o buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Porque mire el versículo 16: los cielos son cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Es decir, Él nos ha dado la tierra, nos ha dado la creación para administrarla, para cuidarla, para trabajarla. Él te ha dado el trabajo que tienes, Él te ha dado la capacidad que tienes, la habilidad que tienes, los talentos, las habilidades, la fuerza y la salud para que la administres para su gloria, no para los ídolos. Entonces debemos adorar a Dios siendo buenos administradores, siendo buenos, fieles y diligentes administradores de todo lo que Él te ha dado. Si Dios te ha dado talentos, no lo uses para los ídolos de este mundo, úsalo para la gloria de Dios. Y a todos aquí Dios nos ha dado dones y talentos. Debemos usarlos para adorarlo a Él, no para adorar los ídolos vanos de este mundo. Y cómo entonces también debemos alabarle por siempre, alabar al Señor por siempre. Versículo 17 y 18. El grupo de alabanza puede ir pasando, por favor. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Está hablando de que las personas cuando mueren pues no pueden alabar a Dios. Pero nosotros, esto me encanta cómo termina el salmo, porque está el salmista haciendo este contraste, respondiendo a los enemigos del pueblo de Dios, diciendo: sus ídolos son vanos, no sirven para nada, nuestro Dios es soberano, ustedes son idólatras, pero nosotros confiaremos y bendeciremos al Señor. Amén. De continuo tenemos que mantener nuestro corazón enfocado en el Señor, dándole gracias siempre. De continuo, hermano, ¿por qué? Porque de continuo tu corazón está levantando ídolos.
de continuo. Y de continuo necesitamos mantener nuestro enfoque en el Señor para confiar solo en Él, porque a los ídolos no se les derriba tan fácil, a los ídolos se les reemplaza. ¿Con qué? Con la confianza a Dios. Si nuestro corazón es una máquina incesante de hacer ídolos, como decía Calvino, entonces debemos convertirnos en adoradores imparables del Dios de los cielos. Que en todo tiempo pongamos a Dios en primer lugar y que todo el deseo de nuestro corazón sea solo para Él. Spurgeon escribió lo siguiente: aunque los muertos no pueden adorar a Dios, porque este salmo dice que los muertos no le alaban, aunque los muertos no pueden alabar a Dios, los malvados no alabarán a Dios, y los descuidados, los negligentes no alaban a Dios. Dice Spurgeon: nosotros, el pueblo de Dios, gritaremos aleluya por los siglos de los siglos. O como dijo Josué en Josué 24:15, hablando al pueblo de Dios, les dice: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Pareciera que el Señor está diciendo hoy, en esta mañana: escoge a quién vas a servir, escoge a quién te vas a rendir y a quién vas a ofrecer tu vida. Si a los dioses del mundo, o vas a servir al Señor. Pero yo por fe declaro, hermano, que yo y mi casa confiaremos, adoraremos y serviremos solo al Señor. Y si tú estás conmigo en esta decisión, díselo a Dios en tus propias palabras. Amado Padre, gracias por tu palabra. Amado Jesús, gracias por tomar forma de hombre, por venir y hacerte hombre, vivir una vida santa, piadosa y justa, perfecta. Gracias por ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Y gracias porque en esa cruenta cruz llevaste toda idolatría y todo pecado de idolatría, para que entonces nosotros pudiéramos arrepentirnos, venir a salvación y confiar solo en ti. Señor, yo te quiero pedir, abre nuestro entendimiento en estas cosas y ayúdanos. Pon en nuestro corazón un anhelo ferviente solo por adorarte a ti por encima de todas las cosas. Que podamos anhelarte a ti, Señor, más que a cualquier persona, actividad o cosa en este mundo, y podamos vivir de una manera íntegra, fiel a ti, como verdaderos hijos de Dios. Un pueblo que no se rinde ante los ídolos de este mundo, sino solo se rinde ante el Dios vivo y verdadero. Aquí estamos delante de ti, Señor. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.